Pocos lo saben, pero en esta calle perdida entre muros coloniales se decidía toda la economía de Cuba y del Caribe. Hoy los llevo al Wall Street habanero, la mítica Calle Obispo. Hola amigos, sean todos bienvenidos a Itza Travel, juntos creando recuerdos. Hoy caminamos una calle que no solo es de piedra, es de historias. Para los que están aquí, esta calle es rutina, pero también resistencia. Para los que no lo están, esta calle es memoria, nostalgia y un pedacito de casa. Acompáñanos, porque hoy no solo vamos a recorrerla, la vamos a sentir. Hoy estamos en una de las más famosas, antiguas y vivas de Cuba, la Calle Obispo. Una calle donde pasan miles de personas cada día, pero donde aún existen cosas que muchos no creen que todavía se ven en Cuba. Quédate hasta el final, porque aquí encontramos algo que nos dejó pensando, y puede que a ti también. Para los que nos ven desde fuera de Cuba, la calle de Obispo se encuentra ubicada en el corazón de La Habana Vieja y conecta lugares importantes como la Plaza de Armas, la Plaza de la Catedral y el Malecón Habanero. Estamos en uno de los edificios más emblemáticos de La Habana Vieja, el Hotel Ambos Mundos, un lugar donde no solo se hospedaban viajeros, aquí también se escribían historias. En este hotel vivió durante varios años Ernest Hemingway, uno de los escritores más importantes del siglo XX. En la habitación 511, Ernest escribió parte de la novela Por quien doblan las campanas, rodeado del bullicio habanero, la brisa del puerto y la inspiración de Cuba. Ya me saqué las piedras del zapato. Ya yo olvidé el nombre de tu gato. Solo quedé por tanto pataleo. Me marché en paz. Mira que ya ni veo. Y yo me voy. Adiós. Ya no me importa. Nada de tiene aquí. La mía es corta. Por año no importar. Por lo que sea. Soy feliz que yo he perdido La vida entera. Tú te llevas tu firma en la libreta y yo me llevo el corazón En la maleta. ¡Continuamos! ¡Esto es Cuba! Esta calle existe desde el siglo XVI y es una de las primeras calles trazadas en la ciudad. Y aunque hoy es peatonal, por aquí pasaron carruajes, tranvías y mucha historia. Algo que enamora de Obispo es que no es una calle museo. Aquí la historia convive con la vida cotidiana. A veces no sabes quién canta, pero sabes que es Cuba. Déjame preguntarle, ¿están buenas las pizzas? No somos de comer muchas cosas fuera. Vamos a buscar algún lugarcito para comer algo, porque el hambre aprieta. Pero mientras les sigo comentando datos curiosos sobre el lugar. El nombre Obispo viene porque cerca de aquí vivía el obispo de La Habana en la época colonial. Para mí esta calle no es solo turística, es una calle de recuerdos. Aquí vine muchas veces cuando niña y joven a caminar, a mirar vitrinas y a sentir que La Habana siempre tenía algo que contar.
Bueno, y para que el corazón esté contento, vamos a comer una comidita callejera, ya les diríamos. Vamos a comer pisita. Miren los precios, vamos a ver qué tal. Ya le grabaré la reacción. Si miran bien los balcones, muchos conservan detalles originales de hace más de 100 años. Aquí todavía se venden libros usados con décadas de historia. Algunos pasaron por varias manos antes de llegar hasta ti. En los años 40 y 50, esta calle era punto de encuentro de escritores, periodistas y artistas cubanos. Obispo fue trazado en 1519, apenas años después de la fundación de La Habana, donde entonces fue una arteria viva del comercio con mercados, tiendas, librerías y negocios que definieron cómo se movía la economía local y regional. A principios del siglo XX, esta zona junto con sus calles vecinas llegó a ser conocida como el pequeño Wall Street habanero, por la presencia de bancos y actividades financieras. Desde la colonia y hasta bien entrado al siglo XX, Obispo fue un centro de comercio dinamizador. Aquí se vendían productos de toda Cuba, monedas extranjeras y nacionales, y era uno de los negocios más activos de La Habana. Aunque hoy muchas cosas han cambiado, sigue siendo una de las calles más vivas para el comercio, cultura y vida urbana cubana. Una de las cosas que más sorprende a quienes vienen de afuera es ver cómo lo antiguo y lo moderno conviven. Arquitectura colonial, negocios tradicionales y espacios llenos de vida que cuentan historias desde varias épocas. Aquí la música no se programa, aparece. Obispo es arte callejero, es música en vivo, es gente improvisando una rumba sin avisar. Muchos de estos músicos que viven aquí no tienen escenario fijo. Su escenario es la calle, su público y el mundo. Bueno, y ahora vamos entrando a una de las ferias más populares de acá de Obispo. Como ven, que nos gustan a todas nosotras las mujeres. El arte no se cuelga en paredes. Camina conmigo. Mira como hay cositas lindas de Cuba para un detalle. ¿Aceptan transferencias ustedes? ¿Sí? Y hacen ofertas acá también. Si compras un artículo solamente 300, si compras 4.000, si compras 6, 1.500 y si compras 10 entonces 2.500. Aquí me arruino yo para regalarle a los amigos. No se preocupen, que yo pasaré por acá. Esto por oro ese que vino. Esto por oro. Esto no es turismo, es memoria. Aquí, en todo lo que ven, no hay filtros, es la verdad.
En Cuba la fe se siente, aunque no se vea. Aquí muchos caminan con promesas, aunque no lo digan. Obispo también protege. Esta calle no es perfecta y tal vez por eso se parece tanto a nosotros. Ha resistido a tiempos, los cambios, las ausencias y aún así sigue viva. Caminar por Obispo es como entrar en una obra de teatro sin libreto. Aquí nadie actúa, pero todos cuentan su historia, cada cual con su papel y la calle como escenario. Obispo también guarda creencias, muchas veces silenciosas. Aquí conviven religiones, creencias afrodisíacas, promesas y rituales cotidianos. Nada escandaloso, pero muy presente. En Cuba, la fe no siempre se grita, a veces se lleva puesta. Obispo no fue solo comercio y cultura, también fue ciencia. Muy cerca de aquí se desarrollaron importantes avances en la medicina cubana. Esta zona estuvo vinculada a médicos, botánicos y farmacias históricas. Por eso esta calle también curó, no solo cuerpos, sino esperanzas. Algo que pocos saben es que Obispo fue una de las primeras calles en tener alumbrado público en La Habana. Por aquí llegó la luz, cuando todavía muchas casas de Cuba vivían en penurias. Obispo continúa fuerte, sin pedir permiso. Desde pocos metros ya se siente nuevamente que esta no fue una calle cualquiera, porque aquí se mezclaron comercio, cultura, poder y vida cotidiana, como en pocos lugares de Cuba. Las edificaciones que vemos no son solo antiguas, son testigos de cómo La Habana se modernizó antes que muchas ciudades del Caribe. Muchos de estos edificios combinan estilos neoclásicos y eclécticos, con balcones altos, vitrales y grandes ventanales diseñados para algo muy simple pero muy cubano: mirar la calle, porque Obispo siempre fue espectáculo. A lo largo de la entrada de Obispo aparecen espacios dedicados al ron, a la bebida y al encuentro. Y no es casualidad. En Cuba, estos lugares no eran simples tiendas o bares, eran centros sociales. Aquí se cerraban negocios, se hablaba de política, se comentaban las noticias y se decían cosas importantes sin necesidad de oficinas. El Floridita, más que un bar, es una institución cultural. Aquí el daiquiri se convirtió en arte. Y no por casualidad, la mezcla perfecta, el hielo y el ritual, todo formaba parte de una experiencia que convirtió a este lugar en referencia mundial. Algo que muy pocas personas saben es que la entrada de Obispo siempre fue un termómetro social. Si había movimiento aquí, La Habana estaba viva. Si la calle estaba vacía, algo pasaba. Era como una especie de pulso urbano.
Cada una de estas edificaciones fue adaptándose al tiempo, pero sin perder su esencia. Cambió el uso, cambió el nombre, pero no el espíritu. Siguen siendo espacios de encuentro, de paso y de historia viva. Y mientras caminamos, es imposible no sentirlo. Obispo no se recorre rápido. Obispo se mira, se escucha y se respira. Porque estas paredes no solo sostienen techos, sostienen recuerdos, voces, risas y silencios de generaciones enteras. ¿Sabías que en plena calle Obispo hay un parque donde Sancho Panza está solo? Pues sí, aquí no está Don Quijote. Esta escultura hecha en 1989 por un artista cubano muestra a Sancho sobre su burro Rocío con esta humildad que siempre lo hizo eterno. Lo curioso es que la estatua anduvo por varios lugares de La Habana antes de quedarse aquí, como si también estuviera viviendo su propia aventura. Hoy en medio de este bullicio de Obispo, Sancho parece esperar a su caballero, recordándonos que a veces la lealtad camina sola, pero nunca se rinde. Otro detalle curioso de estas edificaciones es que muchas fueron pensadas para tener comercio bajo y viviendas arriba, algo muy avanzado para su época. La calle nunca dormía del todo. Abajo se vendía, se compraba, se discutía y arriba se soñaba. Fíjense en los portales. Estos no estaban aquí solo por estética. Los portales protegían del sol, de la lluvia, pero también creaban un espacio social. Aquí se conversaba, se negociaba, se esperaba y se vivía. Era como una extensión de la casa, pero en plena vía pública. Esta calle despierta algo que no sabías que extrañabas. Y justo aquí, en Obispo, entre calles de Cuba y San Ignacio, se encuentra hoy el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba. Este ministerio es responsable de manejar el presupuesto del país, las políticas fiscales, los impuestos y los precios, y además la gestión del crédito público. Es decir, gran parte del motor económico de Cuba está simbólicamente aquí, en esta calle histórica. Caminando por la calle vi algo que me tocó el corazón. Una señora alimentando a perritos callejeros y además sus crías también recién nacidas. Cada gesto suyo irradiaba amor y ternura, como un abrazo silencioso para los más pequeños. Estos ojitos diminutos, llenos de confianza, nos recuerdan que la bondad no necesita palabras. Un poco de cariño puede cambiar un mundo. Y cada acto de amor deja una huella que nunca se olvida. Justo en víspera de San Lázaro, patrón de la esperanza y protector de los más vulnerables. Cuando muchos cubanos de todo el país se preparan para celebrar con fe y devoción este hermoso día. Hoy vivimos momentos que nos llenaron el corazón, risas, sorpresas y hasta los pequeños detalles de la calle que nos recordaron que en Cuba cada rincón tiene su historia, su alegría y su gente que ama y protege con el alma. Que nunca nos falte la fe, la esperanza y ese cariño que nos hace únicos. A todos mis suscriptores y amigos, gracias por los gestos de cariño y apoyo que me dan para continuar este proyecto, que más que un canal es un lindo recuerdo,
para abrazar así a todos los que aman a mi país y a mi cultura, por mantener viva la esperanza por un futuro mejor para todos. Y así terminamos el videito de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido muchísimo con todas estas curiosidades que tiene este lugar maravilloso acá, en Cuba, en Obispo. Chao, chao. Si les gustó este videito, regálame un like, comenta y comparte con tus amigos. Y además, suscríbanse al canal. Quedan muchas aventuras por delante, en Cuba y en otros lugares. Saludos.